Según el parte médico que les cuento, perdió un dedo de los balazos. Al parecer le iban a disparar y él metió la mano y el disparo le dio precisamente en el dedo. Lo perdió. Un balazo en el cuello que le entró de tal forma que le salió por la boca y le voló todos los dientes. Es decir, le entró por alguna parte de atrás, de la nuca, no sé exactamente por dónde. Le atraviesa y le vuela todos los dientes de enfrente. Todos los dientes, se quedó completamente chimuelo. Ahí está la foto, véanlo. Completamente chimuelo se quedó. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast Sin Ley. Yo soy C4 Jiménez y aquí les voy a contar estas historias de la policía que tal vez han visto en mi Twitter, que tal vez han visto en mis redes sociales, pero aquí ya saben, les voy a contar más detalles, más historias, cómo me enteré, cómo me contaron, cómo lo fui investigando y cómo lo daremos a conocer. Quédense, este capítulo les va a encantar, se los prometo. Yo soy C4 Jiménez y esto es Sin Ley. La historia de un soldado que llegó de Colombia a trabajar en México y acabó como jefe de una banda de extorsionadores en el centro de la ciudad. Muchas veces hemos platicado de los extorsionadores que andan jodiendo a los comerciantes en el centro de la ciudad, que andan exigiéndole cuota a la gente que trabaja, gente que tiene sus puestos de ropa, de comida, de diversos artículos. Gente que todos los días se jode para llevar algunos pesos y que tristemente se encuentra con tipos que llegan y le exigen dinero como cuota por dejarlos trabajar, dizque por darles seguridad, pero la realidad es que es extorsionarlos y robarles porque sí. Y hemos hablado del grupo delictivo que los jode, que la mayoría de las veces es la Unión en el centro de la ciudad. Y hoy vamos a hablar de un tipo en específico que dice que no es de la Unión, pero que lo protege la Unión, que presume que lo cuida la Unión y que no es mexicano, y aún así se da el valor de amenazar, de amedrentar y de exigirle dinero a la gente que trabaja. Es la historia de un tipo que llegó de Colombia, un tipo que presume que fue militar colombiano, que estuvo en las Fuerzas Armadas de Colombia, pero que aquí en la ciudad se dedicaba a estar jodiendo a la gente que trabaja. Es un tipo que se llama Joel Romaña. Es un tipo que apenas pasa de los 30 años de edad, pero que llegó aquí buscando trabajo, que llegó aquí buscando una oportunidad de hacer dinero, que empezó a trabajar en el centro y que después vio en la extorsión y en el joder a la gente su forma de vida. A Joel Romaña, cuentan la gente en la zona centro de la ciudad, lo empezaron a ver hace algunos años. Les digo, llegó buscando quien le diera trabajo y llegó trabajando de lo que fuera. Cargaba cosas, ayudaba en los puestos, hacía cosas legales, decentes. Ganaba su manera de forma lícita y bien. Pero en el camino se fue descomponiendo. El hombre, les digo, trabajaba en la zona centro de la ciudad, ahí en la calle de Moneda, en las Repúblicas, atrás del Palacio Nacional. Toda esa zona que está llena de comerciantes y que a diario van miles y miles de personas, no solo de la ciudad, sino de todo el país, a surtirse. Y él trabajaba ahí, les digo, haciendo todo tipo de labores, ayudando a todas las personas, cobrando por esto, comprando por el otro, ganándose unos pesos por una cosa, ganándose unos pesos por otra, pero en el camino se desvió. Joel físicamente es un hombre fuerte, un hombre alto, fornido, su piel oscura, marcado, de cierta forma imponente físicamente. Y entonces a Joel lo contrataron ya no solo para estar cargando y ayudando, sino como ayudante para cobrar. Pero lo contrató gente que hacía cobros de una forma ilícita. Delincuentes que, diciéndose líderes de comerciantes, iban y exigían cuotas a los comerciantes. Iban a cada puesto, iban a cada lugar, a cada local y le exigían a los dueños una cuota, según ellos, por permitirles trabajar, por permitirles que operaran de manera tranquila, porque según ellos era la asociación de comerciantes. Y Joel andaba con ellos. Joel iba, acompañaba a los cobradores, iba y los acompañaba, y cuando alguien no quería pagar, o cuando alguien se ponía rejego, o cuando alguien se ponía a neciar, decían ellos, Joel era el que se ponía de frente y con su forma física, con su corpulencia, con su aspecto, asustaba, presionaba
y provocaba que la gente pagara. Y así se empezó a dar a conocer en la zona del centro de la ciudad. Lo conocían precisamente por eso, porque era el cobrador que llevaba a esta gente para que le liquidaran los pagos. En la zona centro de la ciudad, ahí en la calle de Moneda, había un tipo antes que le decían el Berijas, tipo gordo, tipo medio pelón, que era encargado de cobrar la cuota ahí, en la calle de Moneda. Era como el jefe de los cobradores de cuota, como el jefe de los comerciantes, el jefe de la asociación de ahí. Imagínense cuánto dinero tenía este cuate de todo lo que cobraba, que el día de la fiesta de 15 años de la hija le hizo una fiesta que duró un día y medio, pagó a centenares de invitados y hubo un momento en el que incluso literal como de película se puso a aventar fajos de billete al aire para que los niños pudieran agarrarlos y como si fuera el bolo, pero en los 15 años con billetes aventándolos al aire y todos corriendo a agarrar los billetes. Y el hombre colombiano trabajaba con él. Un día este tipo, el Berijas, tiene un problema. Unos dicen que alguien le estaba peleando con el control de las cuotas, otros dicen que alguien se molestó porque le estaba exigiendo otra cuota. No se sabe bien a bien de tantos enemigos que formó este tipo, quién, pero lo mandaron matar. Le dispararon una tarde ahí en la zona del centro de la ciudad, le dieron un balazo, no, 2 balazos. Se lo llevaron al hospital, lo intentaron reanimar en el hospital y al final el Berijas se murió en el hospital. Después de la muerte de este hombre, mucha gente pensó, ya le hicimos, ya no nos van a exigir dinero, ya no nos van a joder, pero no tardó ni 2 días cuando empezaron de nuevo las cuotas. Y ahora el que hacía y exigía las cuotas era el colombiano Romaña. Joel Romaña pasaba y ahora decía, yo soy el nuevo cobrador de la cuota de venta. A mí me la encargaron, yo la voy a cobrar y si no pagan, se las van a ver conmigo y con mis cuates de la Unión. Empezó entonces a presionar a la gente, a exigirle pagos a la gente y a cobrar las cuotas a la gente. La gente estaba cansada, la gente estaba harta y la gente incluso me comenzó a buscar. Estas fotografías que les voy a estar mostrando aquí son fotos que me envió la gente de él cobrando dinero ahí en la zona del centro. Habían tranquilo, pidiendo dinero, sonriendo, sabiéndose y creyéndose impune. Impune a tal grado de exhibirse, de mostrarse, de dar cara y que todos lo vieran mientras él exigía las cuotas a los comerciantes. Aquí se ve agarrando dinero, regresando cambio, porque exigía su cuota y si alguien le pagaba de más, regresaba un cambio normal, como si fuera la obligación de todos ellos, como si fuera una simple cuota de líder de comerciante, pero en realidad era una extorsión. Y así se manejaba el tipo, así se manejaba normal y así exigía que le pagaran las cuotas. La gente me buscó, la gente me escribió, la gente me pidió que lo evidenciara y lo hicimos. Les puse que era uno de los cobradores, le puse que era uno de los que le exigía, pero el tipo continuó operando. Por fortuna, no fue mucho tiempo. Después de que publiqué su primera foto y dije lo que se dedicaba, como a las 2-3 semanas, me escriben del centro y me dijeron, acaba de haber balazos y parece que balearon al colombiano. Quien me avisa le pregunto que cuál colombiano y me dice al colombiano que subiste y me manda la foto y encuentro que es Joel Romaña. Empiezo a preguntar a mis cuates de la policía, empiezo a preguntar a la gente y me dicen efectivamente tenemos un colombiano baleado, pero dice que es comerciante y dice que lo baleó su jefe. Empiezo a investigar y sí, el que lo baleó fue su jefe, pero era su jefe de cobrar extorsiones. Era su jefe de exigir las cuotas. Era el jefe que le decía, ve y quítale a tal, a tal, a tal, a tal, y a mí me traes una cuota. Resulta que este tipo, su jefe y otros cómplices estaban tomando ahí en la zona centro, tuvieron una pelea y empezaron a agarrarse a golpes. Joel Romaña, les digo, ex militar, un hombre alto, un hombre fornido, un hombre con entrenamiento, empezó a pegarle y a ganarle en los guamazos a su jefe. Y su jefe lo que hizo fue sacar una pistola y meterle de balazos. Sin dudarlo, sin pensarla, sacó el arma y le disparó. Según el reporte médico, recuerdo, le voló un dedo de un balazo, lo dejó sin un dedo. Le dio otro tiro en una pierna y creo que le dio un rozón en el abdomen. Al lugar tuvieron que llegar decenas de policías, la gente corrió, se armó todo un escándalo en el centro de la ciudad
porque creían que ya lo habían matado. Y cuando llega la policía se da cuenta que simplemente está herido, sin un dedo de la pierna, un poco del pecho, del tórax, pero sin peligro de muerte. Y él les dice, quien me disparó fue este tipo, es mi jefe y me disparó porque estábamos peleando. El jefe es detenido de inmediato, intentó escaparse, pero a las 2 cuadras lo atoraron. Y Romaña es enviado al hospital. Según el parte médico que les cuento, perdió un dedo de los balazos. Al parecer le iban a disparar y él metió la mano y el disparo le dio precisamente en el dedo, lo perdió. Y los otros tiros que tenían no eran de ninguna gravedad y por fortuna para él la libró, aunque fue hospitalizado. Su jefe fue encarcelado acusado de tentativa de homicidio y uno pensaría que después de lo que le pasó, pues haría otra cosa, pero tengo entendido que ya anda otra vez viendo quién va a cobrar sus cuotas, ya anda viendo quién manda a seguir con lo que él hacía y está otra vez ahí, con su experiencia de militar, con su experiencia de los cobros, con su experiencia delictiva, sigue jodiendo a la gente que está trabajando. Y tristemente les digo, presume la protección de la Unión, presume que los delincuentes de la Unión lo cuidan y presume que si no le quieren pagar, va a mandar, él primero les va a provocar algo y si no le va a decir a la Unión que vayan y les hagan algo. Y tristemente es un círculo que vamos viendo semana a semana, mes a mes, año con año, de delincuentes que van cambiando y que van llegando nuevos para cobrar. Antes de este tipo, de este colombiano, estaba su jefe, el Berijas. Matan al Berijas y entonces aparece él. Lo balean a él y llegan otros, también con él, pero están cobrando. Y seguramente, porque es lo que siempre pasa, van a acabar matando a este tipo. Y van a quedarse los otros. Y tal vez lleguen y maten a los otros. Y llegaron unos más. Porque hasta ahora las extorsiones es algo que no han parado en esta zona centro de la ciudad. A veces piden dinero, a veces piden pagos en especie, a veces ponen a la gente a vender sus drogas, pero siempre están jodiendo a la gente que trabaja. Por lo pronto, este Joel Romaña anda ahí, sin un dedo, baleado, pero continúa jodiendo a la ciudadanía. El tipo que lo baleó, les digo, es su jefe. Tengo entendido que está encarcelado todavía. Tengo entendido que lo están acusando de esta situación. Seguramente va a haber ahí un arreglo porque también pues, era su jefe, era su amigo y nada más porque se dieron un calentón y una pelea, terminaron en broncas. Pero algo va a arreglarse para que él seguramente salga y continúe jodiendo a la gente. Por lo pronto, Romaña, su jefe y toda esta bola de ladrones, toda esta bola de extorsionadores, continúan sin ley. La historia de un escuincle con cara de baboso. Un escuincle que apenas tiene 18 años de edad, que le dicen el Pirrín, y que a esa edad asegura que ha asesinado a cuando menos media docena de rivales del Anti-Unión. Vamos a platicar sobre un sicario, un matón, que si ustedes lo vieran, y lo van a ver aquí en la fotografía que les vamos a mostrar, tiene cara de menso, tiene cara de asustado, tiene cara de que le pones un zape y se pone a llorar. Apenas cumplió 18 años, un tipo que ni la secundaria tiene, pero que con todo esta facha de, no sé cómo clasificarlo, pero con este rostro, el tipo ha confesado cuando menos una decena de asesinatos. Y las autoridades están seguras que no son los únicos, están seguros que tiene más. Y el tipo se siente orgulloso de ser un sicario, dice él, de la Unión. Imagínense la cara de menso y cómo incluso entre sus mismos compañeros lo buleaban y lo maltrataban, que le dicen el Pirrín. Ese es el apodo de un sicario. Sicarios, nombres de narcotraficantes o apodos de narcotraficantes como el Matamigos, el Pozolero, el Chapo. Apodos de nivel. Y a este tipo le dicen el Pirrín. Es el Pirrín de la Unión. Tipo que por fortuna hoy, al menos hasta hoy, está en la cárcel, que estuvo desde que era menor de edad, que salió, que regresó, que esperemos que no vuelva a las calles. El Pirrín se llama Emiliano Rodríguez Ayala. Es miembro de toda una familia que tiene en sus filas extorsionadores, secuestradores, ladrones, traficantes de drogas, y él es un matón de este grupo.
Él pertenece al grupo delictivo de la Unión, que tanto hemos platicado y que tanto jode a la ciudadanía, que extorsiona, que secuestra, que levanta, que mata, que tortura, que le quita dinero a la gente que trabaja. Estos huevones mugrosos que se la pasan jodiendo a la gente trabajadora, gente que sí trabaja, gente que todos los días se parte la madre trabajando y buscando dinero, y que llegan huevones como estos a quitarle su dinero. Y el Pirrín es un tipo que se dedica a ayudarles a cobrar extorsiones y que anda matando a quien para él son sus rivales, sus enemigos, la contra, los estorbos, dicen ellos. El Pirrín vivía hasta antes de que lo detuvieran en la colonia Morelos, en una calle, en una vecindad, en la calle Héroes de Nacosari, una zona en la que todos se conocen, todos saben quién es quién, a qué se dedican, qué andan haciendo, todo el mundo sabe quién anda metido en la maña, quién anda metido en cosas buenas, quién anda de mal hora, quién es el jefe, con quién no hay que meterse, todos se conocen ahí. Y ahí en Héroes de Nacosari todo el mundo conocía al Pirrín. Forma parte de una banda de chamacos matones y chamacos de mediana edad, porque todavía hay más chamacos que de los que hemos platicado aquí, 12, 13, 14 años. El Pirrín es de los más grandes, si quieren llamarle así, con 18 años de edad. Emiliano, les digo, familiares delincuentes, familia de delincuentes, y él anda con una banda, imagínense, sus cómplices le dicen a uno el Moco, imagínense, él el Pirrín y el otro el Moco, así sus apodos. También andaba con Iker, con Suriel, pura bolita de chamacos que tristemente creen que son muy malos, creen que son matones y que sí andan matando, pero que a sus 16, 17, 18 años solamente están arriesgándose por unos pesos, porque pocos son los que pasan de los 20 años con vida. Y si pasan, andan corriendo, andan escondiéndose o están encarcelados. Al Pirrín lo detuvieron y yo supe de él hace un año y medio, un poco más, cuando todavía era menor de edad, y lo detuvo la policía de Ciudad de México precisamente porque andaba con esta banda de matones. Una banda que andan en motos que se roban, motos que andan ahí robándose estacionadas, asaltando gente, en Ducatis, en BMWs, en KTMs, motos que corren muchísimo y que ellos se las roban, porque por supuesto no trabajan para comprársela, por supuesto no las pagan en abonos, por supuesto no las sacan ni en Electra, ni en Coppel, ni en ningún lado. Ellos van y se las roban. Y andan todos ellos en motos, andan en parejita o de a tres, el de adelante siempre manejando y los dos de atrás, o el único que va atrás, siempre armado, siempre matando. Y matan a uno, les matan a otro. Van ellos y van a vengarse y viene la venganza. Y así los asesinatos. Uno de ellos se cometió en lo que conocen como el estadio El Maracaná. El Maracaná, como se conoce al estadio principal en Brasil, pero aquí es el estadio, es el centro deportivo, la cancha de fútbol en el centro, en la zona del corazón del barrio de Tepito. Y ahí, el año pasado, justo cuando estaba acabando un partido de fútbol, saliendo del Maracaná, un tipo llega, mata a unos chavos y escapa de ahí. Y uno de esos chavos era precisamente primo del Pirrín. Uno de esos asesinatos precisamente era para matar a ese primo del Pirrín, que pertenecía al grupo delictivo de la Unión. Y a quien le achacaban ese asesinato era un tipo que le dicen el Pelón, un chavo miembro de una familia criminal, su papá en la cárcel, su hermano 8 veces detenido, él 6 veces detenido, que formó parte de la Unión, pero que se peleó con ellos y que se brincó con la antiunión. Este chavo, el Pelón, mató allí al primo del Pirrín, y entonces el Pirrín prometió que iba a cobrar venganza. Les digo, chavo de 17 años de edad en ese entonces, él iba a cobrar venganza. ¿Por qué? Porque él ya se sabía matón, ya había andado matando, ya había andado asesinando ahí en la Morelos, en Tepito, en la Valle Gómez, en estas colonias que están todas muy cerca de la zona centro de la ciudad, la zona que se están peleando la Unión y la Antiunión, para vender droga, para extorsionar, para cobrar renta, para levantar a trabajadores. Esa zona que se están peleando a muerte la Unión y la Antiunión, ahí andaba operando el Pirrín.
En aquel entonces salían de noche, lo que llaman ellos la noche de los Walking Dead, así se llaman y así lo platican entre ellos, que es una noche que salen en motos y salen a matar a sus rivales. Andan en sus motos, andan armados y en cuanto ven a alguien que sea del grupo rival, tirotean, matan y vámonos de ahí, abandonar la moto en alguna de las vecindades donde acostumbran a esconderse, salir corriendo, treparse, brincar por las azoteas, brincar por los túneles internos en estas vecindades y escapar de ahí. Las motos, por supuesto, las abandonan, las pierden, no les interesan porque, pues como les dije, son motos robadas. Y así andaba el Pirrín, les digo, andaba con el Mocos, andaba con el Iker, andaba con toda su bandita de chamacos, todos chamacos 17, 18, 19 años de edad máximo. En uno de esos asesinatos, después de cobrar, cuando empezó a cobrar venganza por la muerte de su primo allí en el Maracaná, fueron el Pirrín y otros 2, 4, 5, eran 6 en total, a matar a unos chavos ahí en la Morelos. Iban caminando los chavos en la Morelos, estaban los chavos, en una moto ahí en la Morelos, parados en una esquina, uno en la moto adelante, otro encima de la moto atrás, abrazándolo. Pasa el Pirrín, pasa su banda y desde lejos los tirotean y los matan. Se van y se van a esconder a Ecatepec. La policía de la ciudad activa las cámaras, la policía empieza a hacer un cerco a través de las cámaras, una revisión de por dónde agarraron la ruta de escape y ubican que salen de Ciudad de México y se van a Ecatepec. Como era en tiempo real, como estaban viéndolo todo en tiempo real y los policías estaban radaándose, empezó un seguimiento y una persecución desde ahí, desde las calles de la zona centro, desde la zona de la colonia Morelos, las inmediaciones del barrio, y a perseguirlos hasta Ecatepec. Los agentes de la ciudad pidieron apoyo a los agentes del Estado de México y fueron hasta el Estado de México, persiguieron a estos tipos cuando se estaban metiendo a una serie de unidades habitacionales donde acostumbraban a esconderse. Allá los encontró la policía y allá los detuvo. Detuvieron a todos estos tipos, les digo, detuvieron al Pirrín, detuvieron al Moco, detuvieron al Iker, detuvieron a todos ellos y se los trajeron para acá. Los tuvieron en el MP y a la cárcel un rato. Desafortunadamente el Pirrín en ese entonces era menor de edad. Las leyes en nuestro país, tristemente, y así hay que subrayarlo, permiten que si eres menor de edad, se te juzgue como menor de edad a pesar del delito que hayas cometido. Estos chavos, por supuesto, actuaban como cualquier otra persona mayor de edad. Sabían lo que hacían, la alevosía con la que lo hacían, la forma en que agredían. Actuaban como unos adultos matones, conocedores de lo que estaban haciendo. Pero como era menor de edad, el Pirrín no tenía bronca con eso y lo encarcelaron en el Centro de Justicia para Adolescentes. Allí estuvo un ratito encerrado y como todo menor de edad, al poco tiempo regresó a las calles. No tenía ni una semana libre cuando me empiezan a llegar mensajes, me empiezan a escribir y me empiezan a contar distintas personas que ya andaba otra vez el Pirrín libre y que ya andaba otra vez matando gente de la Antiunión. Todos ellos les encanta presumir que andan precisamente haciendo eso, matándose. Precisamente les encanta lucirse y exhibir lo que hacen. Al grado que, lo hemos platicado, lo que hacen es, después de cometer un crimen, buscar en qué momento publicamos porque andan cazando quién publica las fotos de los crímenes. Yo, en cuanto me entero de un asunto, voy, a veces tomo fotos, muchas veces me las mandan, gente que me apoya de la policía, gente de mis reporteros, gente de mi equipo. Subo alguna de las fotos de los muertos, la publico en mi cuenta de Twitter y 10 minutos después ya está en el Facebook de alguno de estos tipos, de la Unión o de la Antiunión, con algún comentario de burla. Y el Pirrín era uno de ellos que le encantaba subir las fotos de los muertos para estarse burlando de ellos. Les ponía comentarios que qué pasó mis perros de la Antiunión, qué pasó con mis perritos, qué pasó con mis perritas, burlándose. Él traía mucha bronca con todos estos otros facebookeros de la Antiunión, otro tipo que le dicen el Chuchito Mota, del que también vamos a platicar, y el Chuchito Mota igual. Imagínense, les digo, el Pirrín, el Mocos, el Chuchito Mota, esos son los apodos de esos matones. Traían esa bronca, mataban, subían fotos, mataban y subían fotos, y el Pirrín andaba de nueva cuenta en libertad y de nueva cuenta andaba buscando matar a sus enemigos. Y entre sus enemigos y entre a la gente a la que todavía se la tenía que cobrar estaba el Pelón.
Les decía yo el pelón, este tipo que mató a su primo, Edgar Zúñiga se llama el pelón. Es un tipo que les decía yo, su papá está en la cárcel, él y su hermano anduvieron un tiempo con La Unión, vendían droga en la calle de Granada y por algún motivo decidieron pelearse, terminaron de bronca con La Unión y se fueron con La Unión. Y por supuesto que La Unión los amenazó, les dijo que los iba a matar y entonces ya traían esa bronca de estarse matando. La mamá del pelón sabía a lo que se dedicaba su hijo. Al pelón yo lo había publicado en al menos 2 ocasiones que lo habían detenido en 2 meses. En 2 meses, 2 capturas. Una vez lo detuvieron, lo encerraron acusado de intento de homicidio, salió de inmediato, lo volvieron a detener, lo acusaron de nueva cuenta de 2 intentos de homicidio, lo volvieron a encerrar y a los 2 días otra vez estaba en la calle. El papá del pelón estaba en la cárcel y el hermano del pelón lo habían encerrado 8 veces y aún así andaba en la calle. Al grado de que hubo un tiroteo en Tepito en el que los chamacos de La Unión, los que antes eran sus amigos, incluido el Pirrín y toda esa banda, los agarraron a balazos. El hermano del pelón acabó en el hospital, pero la libró. El pelón acabó detenido, lo encerraron y la libró de nueva cuenta. La policía los anda buscando, la policía los anda siguiendo, pero entre ellos sí se encuentran. Y así pasó hace unos días. El Pirrín, al que ya buscaba la policía, al que ya andaban rastreando las autoridades, al que se supone que ya le estaban dando seguimiento, el Pirrín salió de su vecindad y fue a buscar al pelón. Cerca de las 10 de la noche de un lunes de puente, el pelón estaba en la zona centro, estaba en una moto que le prestaron, que no era de él, cuando llegó el Pirrín. El Pirrín iba en la moto con otro tipo, se acercan, llegan, tirotean al pelón, el pelón se intenta correr, no logra escapar y le meten 14 balazos. Según el reporte el que pude ver sobre las lesiones que tenía, le dispararon en la cabeza, le dispararon en los brazos, le dispararon en las piernas, le dispararon en los testículos y le dispararon en el tórax. 14 balazos y finalmente el pelón, ahora sí, quedó muerto ahí en la calle. Hasta ahora no se sabe bien a bien qué pasó, pero en su intento de fuga, el Pirrín recibió un disparo. No se sabe bien a bien si el pelón alcanzó a defenderse y le disparó. No se sabe si se le fue un tiro y se dio él solo. No se sabe si alguien de sus cómplices disparó y lo lesionó. Pero al Pirrín, esa noche, el Pirrín acabó con un balazo en el cuello. Un balazo en el cuello que le entró de tal forma que le salió por la boca y le voló todos los dientes. Es decir, le entró por alguna parte de atrás, de la nuca, no sé exactamente por dónde, le atraviesa y le vuela todos los dientes de enfrente. Todos los dientes, se quedó completamente chimuelo. Ahí está la foto, véanlo. Completamente chimuelo se quedó. En su escape, él y otro tipo llegan hasta una vecindad. Dejan la moto y se meten a la vecindad. La policía de la ciudad andaba rastreándolos esa noche. De inmediato se activaron las cámaras, los persiguieron y los policías llegaron precisamente a la vecindad donde se escondieron. Pero cuando llegaron ya nada más encontraron la moto abandonada y a uno de los cómplices del Pirrín. Un chavo también, 18, 19 años, igual un chamaco. Se pelean con él porque se quiere defender, le ponen un guamazo, sale con una cara de balón del trancazo que le metieron. Así tuvieron que someterlo y él sale detenido. Ese día la autoridad pensó que el Pirrín había escapado, pensó que el Pirrín, bueno, no sabían ni siquiera a quién buscaban, no sabían que en ese momento a quien buscaban era el Pirrín, solo sabían que era un cómplice y no lo ubicaban. Pero la autoridad ya sospechaba del Pirrín y sospechaba porque la gente que estuvo en el lugar lo identificó de inmediato. La gente que estuvo en el lugar cuando fue el tiroteo ya había escuchado que el Pirrín, ya había visto al Pirrín y ya había comentado de él. La autoridad lo estaba buscando, lo estaban rastreando, cuando de pronto, alrededor de la 1 de la mañana, recibe la autoridad un reporte de que en un hospital de Iztacalco había llegado un chavo que decía que lo habían asaltado. El chavo decía que lo estaba llevando una chava que dijo que era en ese momento su novia y dijo que había encontrado a su novio al que habían atracado, que le habían disparado por robarle y que lo habían dejado en la calle.
todo hospital, todo médico que reciba a una víctima de disparo tiene por obligación reportárselo a la autoridad. Ese día el hospital le reporta a la fiscalía y a la secretaría que tienen a un hombre herido y que decía que era un robo. Los agentes de la policía capitalina, estos que ya estaban rastreando, que andaban buscando toda esa noche a los agresores del Pelón, del centro histórico, fueron de inmediato al hospital para ver quién era ese agredido y se encontraron que el tipo que estaba diciendo que lo habían asaltado era el Pirrín. Estaba inventando que lo habían asaltado, estaba inventando que le habían intentado quitar sus cosas y estaba inventando que en ese intento de robo el ladrón le disparó. La realidad es que él recibió ese disparo cuando estaba asesinando a uno de sus rivales en el centro histórico. Los agentes lo interrogan, los agentes lo cuestionan, él intenta hacerse el que está malito, el que no puede hablar, el que se siente mal, el que se va a morir, pero los agentes no claudican, los agentes no se echan para atrás y los agentes descubren con quién estaban hablando. Descubren quién era el tipo que tenían ahí y el tipo acaba y termina por confesar quién es. Les dice que es Emiliano, les dice que es expresidiario, les confiesa que es el Pirrín y les confiesa el crimen que acababa de cometer. Los agentes desde ese momento deciden blindar el hospital. Y no solo porque el tipo se pudiera escapar, no solo porque el tipo fuera un delincuente que pudiera huir, sino porque el nivel que traen de locura a los chamacos de la Unión y la Antiunión les da para saber que tienen toda la posibilidad y toda la mente tan torcida que son capaces de irse a tratar de meter al hospital para llegar y rematar ahí dentro de su cama al Pirrín. Al lugar, lo van a ver, llegaron patrullas, un camión Rino, pick-ups de la policía, policías armados con pistola, policías con armas largas y agentes encapuchados blindando por completo el hospital de Iztacalco. Las puertas del hospital, los accesos a los elevadores, el acceso al pasillo donde lo tenían, su habitación, todo estaba blindado por los policías precisamente para evitar que alguien llegara a rematar al Pirrín. Pasó la noche y la mamá del Pirrín se enteró. La mamá del Pirrín le habló a unas amigas y les dijo: le acaban de disparar a mi hijo, está en el hospital. Los agentes que pusieron todo este operativo estaban pendientes en el hospital de quién llegaba a verlo y resulta que quien llegó a verlo fue precisamente su mamá. Iba su mamá, iba su tío, iba su suegra y también iba su cuñada. En un principio decían, la cuñada dijo que era su novia, quiso engañar a la autoridad, la cuñada se hizo pasar por la novia y así fue como buscaron entrar al hospital para ver al Pirrín. De hecho, la suegra del Pirrín es una mujer que dice que es policía judicial del Estado de México o policía de investigación del Estado de México y ustedes la van a ver en las fotografías, sale con su chaleco táctico, con radios, con armas, sintiéndose toda una policía de investigación ella. Platiqué yo con la gente de la Fiscalía de Justicia del Estado de México y me dijeron: en absoluto esta mujer no la tenemos registrada, no es parte de nuestras filas de la policía. Lo que sí puede ser es que la mujer ande fingiendo que es policía, ande fingiendo que es agente y ande haciendo cosas malas en el Estado de México. La mujer, que se sentía policía de investigación, llegó al hospital a querer ver a su yerno. Llegó con la mamá, llegó con el tío y yo quiero ver a mi yerno porque está malo y ustedes no lo pueden retener. Fingiendo ser autoridad, fingiendo ser la mala y echándole mucho valor, se quiso meter a revisar al chavo. Iba armada y al final no lo logró. Los policías que andaban ahí fueron a detenerla. La mamá y el tío del Pirrín, cuando ven esto, intentan escapar, se suben a un carro y los detienen a todos. Un carro en el que llevaban pistola, llevaban las drogas que acostumbraban a mover, llevaban cocaína, llevaban piedra, llevaban marihuana y todos acaban detenidos. El tío del Pirrín, la mamá del Pirrín, la suegra del Pirrín, la cuñada del Pirrín, todos acaban detenidos, acusados de portación de arma, acusados de tráfico de drogas y todos son presentados en el Ministerio Público. Me mandan la primera foto del Pirrín en el hospital y lo que les dije: chamaco con cara de baboso, un chamaco con cara de menso.
recostado en la cama del hospital, con sus piernitas cruzadas, con un pants que parece pijama, sus tenis, con todo el hocico floreado, todo lleno de sangre, y con su charolita que le dieron para precisamente poder estar escupiendo la sangre que salía. Y así lo tenían en el hospital. Publico esa primera foto ya después de que doy a conocer que lo tenían detenido. Publico la imagen y doy a conocer que lo tenían ya asegurado. Y empiezan a buscarla, empieza a escribirme la gente. Y empieza la gente a aparecer y a presentarse en la fiscalía y a decirles: ese que está ahí, ese me andaba extorsionando, ese que está ahí, yo lo vi cuando mató a no sé quién, ese que está ahí, yo lo vi cuando le disparó a tal persona. Gracias a que damos a conocer la foto, la gente empieza a identificarlo, y un día después, la Fiscalía de Justicia consigue una orden de aprehensión, la primera, en contra del Pirrín, por homicidio. Por supuesto, el tipo decía que se sentía muy mal, que tenía que estar internado, que no quería que lo llevaran a ningún lugar, que no lo fueran a trasladar a un hospital, que él no podía salir de ahí, que él se sentía malito. Al final, de nada le sirvió todo su show. La tarde del miércoles, 2 días después de aquel tiroteo en la noche, la tarde del miércoles, los agentes de la Policía de Investigación y el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le cumplimentan la primer orden de aprehensión por homicidio. Consigue el Ministerio Público los elementos suficientes para que el juez se las otorgue y el Pirrín es enviado a prisión. Sale del hospital escoltado, flanqueado, vigilado por policías armados, por policías con armas largas, por hombres encapuchados. Y les digo, ustedes lo ven y tiene una cara de escuincle menso, pero todos esos escuincles mensos que andan con él matándolos, todos ellos son chamacos que no miden el nivel de peligrosidad, no miden que la vida se les puede acabar ahí y que a muchos de ellos se les acaba, no miden que las balas les entran igual a todos, no miden que las balas les hacen el mismo daño a todos, ellos creen que no les va a pasar y les pasa. Y precisamente la autoridad, ante cualquier riesgo de que intentaran rematarlo o intentaran liberarlo, mandaron a gente para cuidar su traslado. Policías en patrullas, policías con armas largas, policías en moto, hicieron el traslado del Pirrín al reclusorio Oriente. 2 horas después, el Pirrín es precisamente así, internado en este reclusorio en Iztapalapa, y hasta hoy está acusado precisamente del homicidio de El Pelón, pero están trabajando para conseguirle cuando menos 5 órdenes de aprehensión más, todas por homicidio, pero seguramente estarán buscando más y más elementos porque se sabe que no son sus únicos crímenes. Al día siguiente de que encarcelaron al Pirrín, encarcelaron a su mamá, encarcelaron a su tío, encarcelaron a su suegra. La única que finalmente la liberó fue su cuñada, y eso porque era menor de edad. Pero es lo que les he dicho, todo se va concatenando, todo se va juntando, todo va machando, y al final meterse en la maña se jode a todos. El Pirrín está acusado de homicidio y quién sabe cuánto tiempo vaya a estar en prisión. La verdad es que espero que sea mucho, porque en la calle lo único que hace es salir a estar de lacra, salir a matar, salir a extorsionar, salir a joder. Entonces esperemos que quede mucho tiempo en prisión. Su mamá andaba de lacra, su mamá andaba de lacra, su suegra andaba de lacra, al esposo de su suegra, o sea, al que era su suegro, lo mataron por andar traficando drogas. La señora que se siente policía de investigación, que anda de lacra. Todos acaban mal, todos han ido acabando mal poco a poco. Y el Pirrín, a sus 18 años de edad, tiene un futuro que, si trabajan bien las autoridades de la fiscalía, no le va a permitir salir de prisión en muchos años. Tristemente, con la caída del Pirrín llegan otros 3, 4, 5 y vienen más en fila. Todos sus amigos sicaritos, todos sus amigos matones, toda su bandita ahí anda libre y andan ahí peleándose entre ellos, matándose por cualquier estupidez, porque es eso, se matan por cualquier tontería, por unos pesos, porque se vieron feo, porque yo soy de la uva, porque tú eres de la antiuva, porque yo rifo aquí, porque yo bufo acá. Se matan por pura estupidez, por pura estupidez. Y eso es lo que va a seguir pasando con sus cómplices. Van a seguir queriendo cobrársela, como seguramente la va a querer cobrar el hermano del Pelón, que es el único de aquella familia que todavía queda libre. Les digo, su papá está en la cárcel,
su mamá anda ahí, al pelón ya lo mataron y seguramente el hermano del pelón va a querer cobrársela buscando a los de la Unión. Por lo pronto, la mamá del Pirrín, el tío del Pirrín, la suegra del Pirrín y el Pirrín, todos están en diferentes cárceles de la ciudad. La mamá y la suegra están en el femenil de Santa Marta y el Pirrín en el reclusorio Oriente. 18 años de edad y cuando menos 6 asesinatos a cuestas, aunque les digo, hay quien dice que pueden ser más de una decena, más de una docena. Esperemos que Emiliano, este chamaco sicario con cara de baboso al que le dicen el Pirrín, no se quede sin ley. Hasta aquí llegamos el día de hoy con mi podcast Sin Ley. Espero que les haya gustado. Recuerden, no dejen de escucharnos en todas las plataformas donde escuchen podcast. Por supuesto, también en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Yo soy C4 Jiménez y esto fue Sin Ley.